Continuamos con nuestra conversación. Terminábamos el miércoles pasado hablando de, veamos la necesidad de un nuevo pacto social que renueve efectivamente el compromiso constitucional del Estado con el bienestar, con la justicia social, etcétera. No lo echemos por la borda entrando, porque luego quizás corremos el peligro de no saber con quién vamos a pactar, ¿no? Sí. Clara Hussitman, Enrique Provencio, pues gracias por continuar en esta reflexión. Vamos a enfilar la atención al pacto social y lo que implicaría, lo que sería el pacto social en términos de política y estrategias para el desarrollo social, que ha sido el asunto. Quiero anunciar que hace 15 días, el jueves, tuvimos la oportunidad de acompañar al señor rector Enrique Graue a una visita a la Secretaría de Hacienda para entregarle al secretario de Hacienda, el doctor Ursúa, estas 100 propuestas para el desarrollo 2019-2024 que pudimos formular en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Lo anuncio así porque anuncio también que en nuestra próxima sesión del Observatorio Cotidiano abordará el tema de estas 100 propuestas. Porque forman parte de esta convocatoria, Clara, a esa reconstrucción, porque lo que estás planteándonos es eso, una reconstrucción del gran acuerdo social con fines de bienestar, pero al mismo tiempo con fines de ir más allá del contexto de violencia, desarticulación y fractura que desafortunadamente pues estamos atestiguando ahora sí, ya no diario, sino cada hora, ¿no? Y con una extensión cada vez mayor en el territorio, y que es muy difícil de echar para atrás. O sea, lo que tenemos es violencia crónica y los hábitos de las personas han cambiado. Y muchas de las conductas que presuponíamos que persistían se han modificado. Entonces hay que tener en cuenta este gran riesgo en el que están las distintas intervenciones de agentes sociales que buscan el bienestar de la población y el bienestar común. Mira, a mí una de las cuestiones en ese pacto que siempre me ha preocupado es el rol de las familias. Y sí la necesaria política de apoyo a los grupos familiares. Porque yo estoy convencida de que hay acciones de las familias que no van a ser sustituidas, ni por el mercado, ni por el Estado, ni por las organizaciones. Y tienen que ver mucho con la construcción de los seres humanos desde la primera infancia. Entonces, en tanto tenemos familias que se han ido transformando, que están en grandes tensiones para la sobrevivencia, su aproximación a la crianza, al cuidado, al desarrollo de la infancia y de los adolescentes, que son a los que a mí me preocupa, se ha ido mermando, porque están tan preocupados para la sobrevivencia diaria que se ha ido mermando. Están abrumados por el mercado. Están abrumados por el mercado, pero además va a ser difícil que recuperen las capacidades de crianza y desarrollo. Entonces, un tema que a mí en este pacto me parece fundamental es la atención a primera infancia. O sea, 0 a 3 o 0 a 5 tiene que centrarse, porque son los seres humanos que estamos, yo digo, estamos construyendo seres humanos. Enrique. Ahora, en esta perspectiva que recién introduce y pone Clara sobre la mesa, hay una evidente necesidad de cambiar concepciones, procedimientos, instituciones, formas de intervención, como se le dice. Y uno de esos enfoques que ha llamado mucho la atención los últimos años, que pretende atender estos problemas de tiempo, de
suplencia de la labor de padre y madre en el hogar porque están dedicados a trabajar, de dificultades burocráticas para acceder a servicio, de distancias en los centros proveedores. Uno de estos enfoques es el de los servicios del cuidado. Así es. Que supone una reorganización de instituciones. Ahora le llamamos economía del cuidado, ¿verdad? No sé por qué. Pues con un nombre u otro, de lo que se trataría es de apoyar más el trabajo del hogar, de las familias, atendiendo estas dificultades de tiempo, de falta de atención suficiente y tiempo de calidad, sobre todo para niñez y adolescencia. No está en la discusión pública, desafortunadamente, aunque ha habido mucho trabajo, mucha elaboración. Me parece que ese es uno de los grandes cambios y de los temas que habría que discutir más ampliamente, ¿no crees? En la Constitución de la Ciudad de México, en donde Enrique y yo estuvimos de diputados, de constituyentes, introdujimos el derecho al cuidado. Y sí, en la Ciudad de México se está trabajando en una legislación en la materia. Yo lo que siempre platico con el grupo, porque es un grupo amplio de personas, es que primero hay que tener una concepción clara del sistema, entender cuáles son sus componentes y luego desarrollar la legislación. Y se está haciendo un trabajo interesante. Pero a nivel de la política federal no es un tema que esté incluido. Y es un tema muy sentido por las mujeres, porque históricamente ellas han sido las que han realizado esa tarea. Y entonces cuando ellas ven que no pueden llevarla a cabo por diversas razones, porque se quieren realizar de otra manera, porque tienen que traer dinero a la casa, es una agenda muy importante para las mujeres, el sistema de cuidados. ¿Y cómo lo desplegarías, Clara? Tú hace unos meses diste la voz de alerta y hablaste de que estábamos viviendo, ya estábamos sintiendo los resultados de un proceso largo de desestatización, le llamaste, desestatalización. Sí. Nos has dicho que hay cosas que los estados modernos no pueden hacer por su enorme tamaño, etc. Pero entonces el Estado, ¿qué tiene? ¿Dónde estaría el Estado? Por ejemplo, en este tema que a mí me lo has puesto sobre la mesa, creo que es fundamental, ¿no? Fundamental porque tiene que ver efectivamente aquí sí con el futuro, sin ambajes, sin concesiones, ¿no? Mira, cuando yo hablo de desestatización es que el Estado, el ejercicio del poder gubernamental se ha ido deteriorando. El otro día alguien comentaba que los funcionarios públicos de hace 30 o 40 años tenían una calidad totalmente distinta a los funcionarios públicos actuales. Lo decía un exministro de la Corte. Entonces, lo que ha sucedido es que se ha deteriorado la calidad de los servicios públicos. Y yo ahí pienso que un aspecto muy importante que tendría que preocuparse el Estado o el gobierno es de mejorar profundamente la calidad y la variedad de los servicios educativos y de los servicios de salud y de los servicios de transporte, por ejemplo, que es un tema que Enrique mencionaba, o sea, el tiempo que la gente y por lo tanto las familias dedican a los traslados es un tiempo enorme y una proporción muy importante de sus ingresos. Entonces, el transporte es parte del sistema de bienestar. Entonces, yo creo que hay como servicios que naturalmente deben ser proporcionados por el Estado, pero con una mejoría en la calidad y con una mejoría en el trato al personal que los presta, una reconsideración, revalorización del servicio que prestan estas personas, porque una de las cosas que sufrimos fue la desvalorización del servicio público. Sí. O sea, había antes amor a la camiseta de lo que se estaba haciendo y ahora el servidor público pues, está tan agobiado. Por ejemplo, hay ya una demanda espectacular en el Seguro Social. Al Seguro Social le han ido echando encima
poblaciones y poblaciones sin que su infraestructura y su personal haya aumentado. Entonces, yo pienso que el Estado debe de hacer bien esto que yo llamo los ejes de la política social, ¿no? La política laboral misma, que se ha deteriorado de una manera terrible, empezando por el tema del salario, que bueno, ahora ya se está recuperando. De la inspección, de la vigilancia, seguridad. Pero, por ejemplo, se rechaza todo lo que sea inspección. No quieren que haya inspección, que los inspectores... Pues somos una vergüenza internacional. Así es. Entonces, sí, cuando uno ve los números de los inspectores. ¿Por qué no hace bien el gobierno las tareas fundamentales que le toca? Reconocemos los aspectos que caen en el ámbito de las familias y que no pueden ser delegados ni al mercado ni al Estado, y apoyemos y creemos un ambiente propicio para que esas funciones se puedan realizar, con esta consideración de que también las familias son espacios de violencia y ahí sí se requerirían de intervenciones del Estado. Y después el mercado, es muy interesante lo que ha venido pasando. ¿Por qué Banco Azteca tiene 800 sucursales? Banco Azteca se ha dedicado a la economía de los pobres, igual que Coppel. Entonces hay ya estos desarrollos del mercado para atender las necesidades de los grupos más pobres. Bueno, esto va a seguir porque es un negocio, pero veamos qué es lo que también esos servicios de mercado pueden hacer en favor de la población con mejor calidad. Yo me temo, por ejemplo, que la bancarización y la entrega de recursos a través de banca a muchos de los grupos que en su vida se han enfrentado a una agencia de banco, van a sufrir enormemente. Los van a despojar. A los adultos mayores los van a despojar. O sea, el riesgo de la bancarización en una población que no tiene esa experiencia es con un enorme riesgo de abuso. Entonces, vigilemos cómo se van a hacer estas distribuciones a través de mecanismos del mercado. Pero yo creo que hay que analizar los roles que cada agente tiene en la construcción de bienestar. Y consideramos que no es solo bienestar material, yo insisto, no es solo bienestar material, tiene que ver también con lo psicoemocional. Vamos a una pausa y continuamos. Bien, continuamos, Enrique Provencio. Gracias, Rolando. En el segmento previo, Clara planteó una agenda compleja, pero impostergable, urgente. Y estamos en semanas en las cuales se está definiendo un Plan Nacional de Desarrollo para el periodo de este año a 2024, que necesita de ideas transformadoras, pero que también necesita jerarquías, prioridades y redefiniciones. Ante esa construcción de un plan, que si debe servir de algo es para orientar justamente el horizonte de la acción pública y colectiva, ¿qué dirías, Clara? Es decir, ¿en qué nos deberíamos centrar en términos de objetivos sociales y en términos de resultados? Considerando además, como también lo dijiste, que en la actualidad la cuestión social está fracturada por la violencia, por la inseguridad, por la desestructuración de redes y relaciones sociales en el terreno. ¿Por dónde dirías? Mira, yo introduciría el tema de desigualdad, que me parece que hemos estado hablando, pero que no lo hemos incorporado al manejo de las políticas públicas. Y ahí muchas veces estos grandes sistemas, el de educación, el de salud, el de vivienda, son generadores de desigualdad, porque no es igual la calidad
de un servicio en una zona que en otra. En la constituyente hablábamos de proporcionalidad. O sea, hay que mejorar fuertemente los servicios que van hacia las poblaciones más pobres. Yo le apostaría... ¿Empezarías por ahí? Empezaría por ahí. En mejorar la calidad de las escuelas, de los maestros, de los programas, haciéndolos más atinentes a la situación específica territorial, que esa es una dimensión que me parece que tenemos que meter, la dimensión territorial, pero igual en los sistemas de salud. O sea, tendríamos que voltear y decir, los mejores servicios tienen que ir a la población que se encuentra en condiciones de pobreza o de exclusión. Y entonces empezar a balancear, o sea, mejorar los sistemas de estos, educación, salud, si quieren vivienda, transporte, pero mirando mucho a que contribuyan a bajar la desigualdad, ¿no? Sería uno de los criterios, digamos, de evaluación. Así es. De la acción pública. Sí. Del pacto social. Del pacto social, que realmente esos instrumentos te ayuden a revertir el efecto que históricamente han tenido en profundizar desigualdad. Ese sería como uno de los temas que a mí me parecen interesantes. El otro es cómo atendemos este deterioro tan grave en la seguridad de las personas, en la seguridad individual y en la seguridad colectiva. ¿Cómo construimos sistemas que, por ejemplo, incluyan no solamente la Guardia Nacional, una mejoría sustantiva en las fiscalías y las procuradurías, y algo que está totalmente fuera de la mira es la impartición de justicia. Administración de impartición de justicia, acabamos de tener. Y las policías a nivel local. Policía, o sea, pero ahí tienes que mejorar las capacidades de los policías, la disponibilidad, por ejemplo, de forenses, o sea, para que este cambio que hubo en el sistema de justicia al sistema penal acusatorio, tienes que mejorar las capacidades desde los policías, desde los que están en el área de seguridad, pasando por los que están en el área de fiscalía, los ministerios públicos, y algo que surgió, que me parece un término fantástico, es ciudadanizar la impartición de justicia. Dejar de tener esa caja negra en donde nadie de nosotros quiere tener nada que ver con la justicia. No, la barandilla no, nada. Ahí empieza. Entonces, ¿cómo acercas la impartición de la justicia a la gente? ¿Cómo amplías el número de jueces? Tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando en el mundo son 16. O sea, la proporción de recursos que realmente se destinan a estar con la gente, a atender a la gente, es escasísima. Entonces, uno de los temas de bienestar es el acceso a la justicia en un país con las condiciones de violencia que estamos viviendo. Y la emergencia de estos nuevos grupos, que ese es uno de los temas que también tenemos que visibilizar, todo el tema de víctimas de muy diversa naturaleza, los desplazados, las familias de los desaparecidos, la población migrante. Estos son grupos que están requiriendo de nuevas medidas, nuevas estrategias dentro de la política social, porque viven circunstancias muy, muy difíciles y muy particulares, ¿no? Entonces, eso es resultado también de este ambiente de violencia. Yo me pregunto cuántos huérfanos debe de haber en el país. O sea, la cantidad de huérfanos que hay, o la cantidad... Tema que, por cierto, no es visible. O la cantidad de personas discapacitadas por armas de fuego. Son grupos que están sufriendo mucho, porque no los reconocemos. Entonces, un esfuerzo importante es reconocer esta diversidad
que emerge de una situación de violencia que tiene por lo menos 12 años. Y al hablar de... Son muchos años. Muchos Sí, años. muchos O sea, hay que hacernos cargo del tiempo, ¿no? Sí, que ha exacto, transcurrido, ¿no? exacto. Y de las huellas que el tiempo nos ha dejado. Y al- Les voy a cambiar el juego porque nos vamos acercando al final, Clara y Enrique. De unas semanas para acá has ocupado otra presidencia. Sí. Presides el Centro Tepoztlán, Víctor Eli Urquidi, del que somos nosotros también parte. Enrique, bueno, ha estado muy activo en la elaboración de planteamientos de alto nivel, de rigor, para la política, pero desde la academia. ¿Qué le pides a la academia, a las universidades, a los universitarios que ya tenemos en México? Somos una masa crítica, ¿no? Seguimos siendo una minoría, pero una minoría millonaria. ¿Qué le pedimos a esto, a lo que hay realmente existente? ¿Sabes qué? Yo sí pediría una mayor aproximación a los problemas concretos y reales. Cuando nosotros hicimos el ejercicio de investigar las causas de las violencias en los municipios, no encontrábamos quién pudiera asumir esas investigaciones. Cuando hiciste lo de Juárez y luego lo Y de luego las varias hicimos ciudades, Guadalajara, y Tijuana. hicimos Aguascalientes, Tijuana, y luego se hizo en 200 municipios. La dificultad de encontrar quien conociera, atendiera o se preocupara del problema de violencia y de los orígenes de la violencia, desde el punto de vista social, demográfico, económico, no los expertos en seguridad, sino el entender qué nos ha venido pasando y cómo se han transformado estas conductas de relacionamiento cotidiano. Me parece que hay una carencia de académicos, particularmente en el área de humanidades, que miren con profundidad lo que le ha venido pasando al país y esta enorme destrucción de las relaciones sociales que implica la violencia. Y ese creo que es un tema que se relaciona con el del programa anterior en el que estuvo Clara. Hay temas en los que las organizaciones ciudadanas tienen más investigación dirigida que las propias universidades. Eso es muy importante. Pero tomando tu punto, yo también pienso que es necesario que la función de vinculación de las universidades sea más valorada. Porque en efecto la investigación cumple su papel, es la función esencial junto con la docencia. Pero hay grandes áreas de conocimiento que no se están expresando adecuadamente en términos de propuestas, de recomendaciones, de sugerencias para la política. Aunque tampoco hay muy buen ambiente para la generación de propuestas, hay que decirlo, porque la política no las está recibiendo. Y hay algo más que derivo de algo que Clara dijo hace unos momentos, el sufrimiento. Porque hacerse cargo de que hay un gran sufrimiento en muchos grupos, sectores, regiones, es introducirle a la política un elemento que es el de la empatía. Y definitivamente no es lo mismo generar recomendaciones abstractas que, aunque sean viables, se muevan solo en el terreno técnico. Hay que incorporarles este componente, el componente humano. Yo diría que aquí sí, en particular, hay que insistir en nuestros asuntos, en nuestras universidades, con nuestros estudiantes y colegas. Pues, al final de cuentas es parte de las élites que en principio más podrían volcarse a una reconstrucción como la que aquí se ha planteado, Clara. Sí, Te escuchamos para terminar. Muchas gracias por adelantado. Les invito a que nos acompañen el siguiente miércoles a discutir las 100 propuestas para el desarrollo. Te escuchamos, Clara, y de nuevo, muy reconocidos. No, y yo también con ustedes hemos sido compañeros de batallas de mucho tiempo, y yo creo que es un reto el que tenemos ahora, y es una oportunidad, y tenemos que aprovecharla. O sea, sería un error que nos guardáramos y que no habláramos y que no, por temor a decir cosas que puedan incomodar. Yo creo que es un momento de repensar al país y de repensarlo porque estamos en una crisis humanitaria
claramente estamos en una crisis humanitaria. La violación de derechos humanos en este país es de una magnitud inconcebible. ¿Qué nos pasó y cómo revertimos esta grave situación en la que nos encontramos? Repensar el país, repensarnos. Sí, Así es. sí. Muchas gracias, Clara. No, Enrique, ustedes. muy Gracias, agradecido. Arnoldo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles.